Hola Ale, les habla Brisaida González. Quiero compartir con ustedes un tema bastante importante relacionado con la compañía anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Quisiera comenzar con ella haciendo una diferencia en cuál es su definición. Al hablar de compañía anónima, nos referimos a que estas están representadas por sociedades anónimas constituidas por dos o más personas. Tienen personalidad jurídica propia, el capital social está dividido por acciones o títulos de valores que pueden cederse sin el consentimiento de los demás socios. Los socios responden solo hasta por el monto de las acciones suscritas. La muerte o incapacidad de uno de los socios no afecta la vida de la empresa. Ahora bien, cuando nos referimos a sociedades de responsabilidad limitada, estas se definen como aquella compañía en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas o participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Ahora bien, también es importante buscar otras diferencias, como especificar algunas características muy puntuales. Para la compañía anónima, una de las grandes características podría ser la denominación de esta compañía, que deberá contener la indicación de compañía anónima o sociedad anónima, o simplemente las correspondientes a su sigla, como es la C y la A mayúscula. La sociedad anónima tiene las mismas características que cualquier otra sociedad. Es una persona jurídica. Sus socios accionistas aportan dinero o bienes estimados en dinero. Persigue fines de lucro. Las pérdidas las soporta el fondo constituido por los accionistas. Pero se distinguen de las demás, pues los derechos de los socios están representados por acciones que constan en un título. La administración se efectúa por dos órganos colegiados y las juntas y las accionistas y el director, el cual designa un gerente. Otra característica son los derechos de los socios, que son representados en acciones de libre cesibilidad. Estas sociedades son siempre comerciales, aun cuando se forman parte por fines civiles. La sociedad anónima son comerciales, aun cuando se formen por fines civiles. La sociedad de anónimo es de carácter solemne, tanto en su constitución, modificación y sobre todo en cuanto a su disolución, pues se forma y prueba por escrituras públicas, cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en cualquier diario oficial. Ahora bien, otra de las características fundamentales que podemos decir entonces de las sociedades de responsabilidad limitada, que son muy distintas a la anterior, podemos decir que estas sociedades de responsabilidad limitada tienen personalidad jurídica, se representan por sus siglas, que son la S, la R y la L en mayúscula, no tienen una fisonomía propia, es decir, sus fundamentos se pueden encontrar a los otros tipos de sociedades, ya sean personalistas o capitalistas. Ahora bien, las participaciones sociales no son equivalentes, que es una característica bastante importante de ellas, a las acciones de las sociedades anónimas, dado que existen obstáculos legales a su transmisión. Además, no tienen carácter de valor y no pueden estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta, siendo obligatoria una transmisión por medio de un documento público que se inscribirá en el libro del registro de socios. También otra característica de ella es que se constituye en una escritura pública y posterior su inscripción en el registro mercantil, momento en que se adquiere verdaderamente la personalidad jurídica. Ahora bien, otra característica podríamos decir que la responsabilidad de los socios se limita exclusivamente al capital aportado por cada uno de ellos. El capital está dividido en cuotas de participación, las cuales constituyen un conjunto unitario de derechos y poderes que le da al titular legitimidad para participar en la sociedad. Ahora bien, entre ambas, como es la compañía anónima
y la sociedad de responsabilidad limitada, también existen ventajas y desventajas, o de hablarlo de alguna manera, algunos inconvenientes. Por ejemplo, para la compañía anónima, su vida continuada es independiente de su propietario. Su duración se fija en el acta constitutiva y la muerte de alguno de uno de los socios no afectaría a la sociedad. Otra sería las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Interesan los capitales más que las personas, que son los socios. Estos pueden no conocerse entre sí, no es necesario, ni con los terceros que contratan con la sociedad, y de allí es que se denomina por ser anónima. Los socios no están obligados, sino por el monto de una acción. Los socios o accionistas limitan su responsabilidad a la suma a la que hayan invertido en la sociedad. Ahora bien, ¿qué ventajas o qué inconvenientes podemos tener en la sociedad de responsabilidad limitada? Que pueden existir límites para el número de socios que pueden integrar a la sociedad, al contrario que lo que ocurre en otros países. Si hablamos de limitación de responsabilidad económica de los socios, gira bajo una denominación social y no bajo una razón social. La libertad de denominación social no existe porcentaje ni mínimo alguno de capital por los socios. Es decir, no hay límites de socios. Y aquí una de las grandes ventajas y desventajas que podemos decir de ellas hasta el momento. Ahora bien, tanto para una como para la otra existen también las formas de liquidarse o de alguna manera disolverse. Por ejemplo, para las compañías anónimas siempre existen plazos de vencimiento con una duración determinada. También la conclusión del objeto a lo que fue hecha esta sociedad. La continuidad inactiva de la Junta General. También tenemos las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la cantidad inferior a la tercera parte del capital apegado, salvo en que algunas sean resarcidas o en el capital pagado y que sea aumentado o reducido en cuantía suficiente. También otra podría ser los acuerdos que lleguen la Junta de Acreedores. Y otra muy importante que sería la falta de pluralidad de los socios. Y a la final podría ser también los acuerdos de la Junta General que en algún momento, sin mediar causa legal, o podría suscitarse cualquier problemática. Y podríamos decir cualquier situación que se podía presentar que pudiera dar fin a la sociedad. Ahora bien, en cuanto a la disolución de cómo podría darse de la sociedad de responsabilidad limitada, aquí podría darse por falta de ejercicio de la actividad que constituye el objeto social durante los años, específicamente los 3 años consecutivos. Por acuerdo, también podría ser por acuerdo de los asibles o de la Junta General, o por cualquier otra circunstancia que surjan en ciertos estatutos que están establecidos. Ahora bien, podemos decir entonces que, para concluir, que las diferencias que se dan entre ellas, bueno, ya se habló de definición, de características y también de la manera como liquidarlas. Por su atención, muchas gracias.